Buen día, mi nombre es Elia Alicia Calderón de la Rosa, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la asignación a cargo del docente de la materia de evaluación del estado nutricio número 1, a cargo de la docente, la licenciada Alejandra Martínez Trinidad. Introducción. Recordemos que los parámetros antropométricos para nosotros como nutriólogos es una gran herramienta al momento de realizar una evaluación y por lo tanto es algo en lo que nos debemos de apoyar y que debemos estar capacitados para realizarlos de la manera correcta. El peso es la determinación antropométrica más común. Es el indicador de masa corporal total necesario para detectar las alteraciones en el estado nutricio tales como la obesidad o desnutrición. Se utiliza una báscula y su unidad de medida será el kilogramo. La medición se realizará sin zapatos, sin prendas pesadas. Lo deseable es que el sujeto vista la menor cantidad de prendas o bien alguna prenda con peso estandarizado como las batas desechables. El sujeto va a estar con la vejiga vacía y de preferencia por lo menos 2 horas después de consumir alimentos. El paciente deberá colocarse en el centro de la báscula y mantenerse inmóvil para poder realizar la toma del peso. En esta ocasión se utilizó una báscula a hombro y el peso que obtuvimos de nuestro paciente fue de 52.10. Talla. Es la distancia vertical, la horizontal, superficie de sustentación hasta el vértice, parte superior y más prominente de la cabeza. La técnica que se utilizó es que el paciente deberá estar descalzo y se colocará con los pies con los talones unidos, las piernas rectas y los hombros relajados. Los talones, la cadera, la escápula y la parte trasera de la cabeza deberán de estar pegados a la superficie, a la pared en este caso, porque no contamos con estandímetro y utilizamos un flexómetro y una regla para poder realizar esta medición. El paciente tuvo una talla de 177 centímetros. Envergadura. Esta se utiliza cuando el paciente no se puede poner de pie. Se realiza extendiendo los brazos lateralmente con la palma hacia el frente. Se mide la distancia del dedo medio y de la derecha a izquierda. Es la distancia entre dos puntas de los dedos de un brazo extendido al otro. Es más o menos igual a la estatura. En este caso, nuestro paciente, lo que tuvimos que hacer fue poner una cinta pegada. Tomamos 1 metro y luego se extendió sus brazos, donde se tuvo que la distancia era de 177 centímetros. Para tomar la circunferencia del brazo, también se le conoce como circunferencia media del brazo. Mide la masa muscular, la masa esquelética y los depósitos de la grasa subcutánea. Se realiza con el brazo relajado, como podemos ver en las primeras imágenes, y sin flexión. La cinta deberá ser colocada suavemente, pero con firmeza para evitar la compresión de los tejidos blandos. Alrededor del brazo, a la altura del punto medio entre el acromión y el olecranon, en la línea horizontal con referencia al piso. Se mide con una aproximación de 0. centímetros. Lo que hicimos en esta, según la técnica, fue tomar el largo del brazo, que fueron 36 centímetros. En la siguiente secuencia de las fotografías vemos que se marcó cuál fue el punto medio y ahí fue donde se marcó alrededor del brazo para sacar la circunferencia, donde tuvimos
una circunferencia de 25 centímetros. Circunferencia de muñeca. La técnica de la medición de la muñeca es muy importante, ya que su interpretación nos ayuda a conocer la complexión del individuo, si es pequeña, mediana o grande. De acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, para medir la circunferencia de la muñeca es necesaria una cinta métrica. Se coloca alrededor de la muñeca del paciente y se debe extender el brazo hacia el frente. Como se muestra en la foto, nuestro paciente fue tomada la circunferencia de su muñeca con 17 centímetros. Utilizamos una cinta métrica. Anchura de codo. La técnica que se utilizó fue, para ello utilizamos un vernier de 2 cuchillas. El paciente extendió el brazo hacia el frente, como vemos en la primera fotografía, flexionando perpendicular el cuerpo formando un ángulo de 90 grados. A lo que tuve que hacer es colocar las astas del vernier sobre el condillos de los codos sin ejercer demasiada presión. Con el calibre deslizante pequeño, formando correctamente, usé los dedos medios para palpar los epicóndilos humerales, empezando por el sitio proximal. Los puntos óseos salientes son los epicondilios, ubicando las caras del calibre sobre los epicondilos y mantuve la presión fuerte y tomé la lectura. En este caso, nuestro paciente tuvo una anchura de codos de 7 centímetros. Circunferencias de cintura. Esta es considerada como un indicador para detectar posibles riesgos de salud relacionados con la acumulación de grasa. Cuando una persona presenta obesidad abdominal, la mayor parte de su grasa corporal se encuentra en la cintura y por lo tanto tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, ataques cardíacos, entre otros. La técnica que utilizamos con nuestro paciente fue la medición de pedirle que estuviera en ayuno y que los pies estuvieran juntos y el abdomen relajado. Los brazos a los lados y el peso repartido en forma equitativa por ambos pies. Y se coloca la cinta métrica alrededor del abdomen a la altura del punto medio entre el borde del costal inferior y la parte superior de la cresta ilíaca, asegurándose de que la cintura no apriete y que esté paralelo al piso. La medición se realiza al final de la expiración normal y se registra en centímetros. Nuestro paciente tuvo una circunferencia de 66 centímetros. Circunferencia cadera. Esta, al igual que el contorno cintura, se usan en la práctica clínica y cuya alteración constituye un riesgo, como ya habíamos mencionado, de diferentes enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, ataques cardíacos, entre otros. La circunferencia de cadera es el paciente con los pies juntos se identifica el punto máximo del perímetro de los glúteos y en forma horizontal, sin apretar, se registra la medición. Como vemos, nuestro paciente está con los pies juntos, se tomó una foto de frente donde se hizo la medición y también buscamos la de perfil donde buscamos el lado más prominente para tomarle la circunferencia, que tuvo 85 centímetros. Medición talón-rodilla o largo de pierna. Esta más que nada se usa en pacientes que se encuentran en cama. Como podemos ver en la fotografía, lo hice acostado, pero también le tomé sentado con un ángulo de 90 grados para tomar el largo de su pierna.
La medición del talón rodilla fue de 60 centímetros. La circunferencia de la pantorrilla. La técnica que se utilizó se mide lo descrito por Longham y los colaboradores, quienes especifican que la medición del sujeto debe de estar sentado en una mesa o bien con los pies separados a 20 centímetros para equilibrar el peso y se distribuye en ambas piernas. Se recomienda que en caso de los niños se haga de manera, no pueden estar de pie. La circunferencia de la pantorrilla se mide con el sujeto en posición supina. En caso de que esté acostado o parado, alrededor de la pantorrilla, donde sea más prominente. La circunferencia de la pantorrilla de nuestro paciente es de 32 centímetros. El pliegue cutáneo bicipital se debe de tomar estando de frente, con el brazo relajado. La medición se realiza en la parte frontal del brazo. El pliegue cutáneo se toma a la altura del bíceps, 1 centímetro de donde habíamos marcado la circunferencia del brazo. Por no contar con plicómetro, pues no contamos con esta medida. Pliegue cutáneo tricipital. Ahí lo que hicimos es en la cara posterior del brazo de nuestro paciente, con el brazo relajado y colgando lateralmente, se localiza la zona del tríceps. El punto medio entre el vértice de la apófisis del acromion del omóplato y el accelacrón del cúbito, se toma el pliegue de manera paralela al eje longitudinal. Se registra en milímetros. El pliegue cutáneo tricipital es un indicador de contenido de grasa subcutánea. Porcentajes menor al ideal se interpretan de la siguiente manera. El porcentaje de ideal es el pliegue cutáneo tricipital por 100 y que sea menor al 90% es una depilación leve. Cuando está entre 60 al 90 es una depilación moderada y menor a 60 es una depresión severa. El pliegue tricipital en esta ocasión no tuvimos medida por no contar con plicómetro. Pliegue cutáneo subescapular. El subescapular está 1 centímetro debajo del ángulo inferior de la escápula. El eje longitudinal del pliegue cutáneo está a un ángulo de 45 grados, directamente abajo y hacia el lado derecho. En las mediciones en el lado derecho del cuerpo y a la inversa en las mediciones a lo largo y izquierdo del cuerpo. El sitio puede ser localizado buscando suavemente el inferior de la escápula o haciendo al sujeto que coloque el brazo por detrás de la espalda. Es de la manera de que le va a salir la escápula, y de esa manera ahí estamos, como vemos en las fotografías, sacando el pliegue subescapular. En esta ocasión pues no contamos con plicómetro y por ello no se tomó medidas. La cresta ilíaca es la medición del pliegue suprailíaco, también conocido como cresta ilíaca. Se efectúa solicitando al paciente estar de pie, erguido, con los pies juntos y los brazos colgando ligeramente sobre el tronco, permitiendo el libre acceso al sitio. El pliegue que se levanta en un punto situado a la línea axial media a nivel entre la última costilla, como vemos que se estuvo palpando en la primera fotografía, y el borde antero superior de la cresta ilíaca en la segunda fotografía, con un ángulo de 45 grados hacia los genitales, como se muestra en esa secuencia de fotografías. Vamos viendo
y pues no se tomó la medida por no contar con plicómetro. Se nos pidió hacer unos cálculos que veremos en las siguientes diapositivas. De las técnicas aplicadas anteriormente con nuestro paciente obtuvimos los siguientes datos. La talla de 177 centímetros, el peso de 52.10 kilogramos, la envergadura fueron 178, el largo de brazo 36, la circunferencia de brazo de 25, la circunferencia de muñeca 17, ancho de codo 7 centímetros, circunferencia de cintura 66, circunferencia cadera 84. La medición de talón rodilla fue de 60 centímetros, la circunferencia de la pantorrilla fue de 32 centímetros y de los pliegues solamente se realizó un simulacro de cómo se hizo, pero no se tomó las medidas por no contar con plicómetro. El índice de masa corporal de nuestro paciente cayó en el rango de 16.63, por lo que determinamos que es una desnutrición moderada. La complexión física mediante la circunferencia de muñeca o de ancho de codo de nuestro paciente fue una complexión pequeña. Para identificar su peso ideal de nuestro paciente utilizamos diferentes fórmulas, por ejemplo, la Broca nos salió 77, la Lorenz nos salió 70.25, la Wet 69.23 y la Metropolitan 70.25. Como podemos ver, la fórmula Wet es la que salió con menor peso y la de la Broca, pues que es la más sencilla, salió con 77. Aún así, podemos notar que a nuestro paciente le falta mucho peso para estar en un peso ideal. El porcentaje de grasa corporal, fórmula de Lean o Durin, utilizamos la de Lean por no contar con los pliegues. Nos salió en 7.44. El índice de cintura-cadera fue al realizar la fórmula .78 y al compararlo con nuestra tabla, pues presenta un bajo riesgo de enfermedades, y el índice cintura-talla también salió 0.37. El criterio para definir el riesgo es el índice de cintura entre estatura sea mayor o igual a 0.55. Afortunadamente nuestro paciente no salió en esos índices. La interpretación de los datos. Al analizar al paciente, que es un joven de 18 años, quien al realizar el cálculo de índice de masa corporal nos dio un 16.73, colocándose en una desnutrición moderada. En base a su complexión física mediante la circunferencia de la muñeca, corresponde a una complexión pequeña. Al realizar el cálculo de su peso ideal, nos arrojaron los siguientes datos. Broca con 77, Lorenz con 70.25, Wet 69.23 y la Metropolitan con 70.25. El analizar estos pesos contra su peso anduviera aproximadamente unos 15 kilos abajo para poder tener un peso ideal, por lo que es conveniente una atención especializada, ya que requiere de una serie de estudios para ver que no exista algo más que esté provocando esa desnutrición, pues si bien bajar de peso es complicado, subirlo es más. Su índice cintura-cadera y su índice cintura-talla no nos arroja afortunadamente algún factor de riesgo cardiovascular. Más aún así, este paciente requiere de atención para hacer los estudios necesarios para desechar que sea alguna enfermedad o por cuestiones endocrinas
para tomar una decisión en base a su peso y por lo tanto conservar y mantener su salud. Es algo alarmante que tenga desnutrición, y nos tendríamos que apoyar en estudios clínicos para ver qué es lo que está pasando con él, así como sus antecedentes y todo, integrar todo para poder dar un buen diagnóstico. Conclusiones. Esta actividad me resultó de todo un reto, ya que no me quedaban las fotos, pero definitivamente fue un gran aprendizaje. Considero que la práctica hacia el maestro fue nuestro primer intento. En realidad, donde procedimos de manera más real con un paciente, con tocar la piel, con sentir cómo debe de ser ese pliegue, cómo debe de estar la posición. Entonces sí fue algo que me dejó un gran aprendizaje. Aparte esto de hacer los videos, fotos, y pues sí fue una gran tarea. Agradezco a la docente por todo su apoyo, su ayuda incondicional. Mil gracias y espero tenerla pronto nuevamente como docente. Gracias.